¿Qué entendemos por salud o enfermedad? ¿Quién tiene derecho a suspender una vida humana? ¿Qué es una vida humana y dónde termina? ¿Qué es el cuerpo y a quién pertenece? ¿Quién debe decidir qué problemas de salud son prioritarios? ¿A qué poblaciones debemos atender primero y por qué? ¿De quién es el genoma humano y quién tiene derecho a modificarlo? Estos cuestionamientos no han sido formulados por la medicina, sino por la filosofía, la sociología, la antropología y el derecho. La salud ha dejado de ser un problema exclusivamente médico para convertirse en un asunto que añade a todas las profesiones y actividades del hombre. Los antropólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, educadores, abogados, administradores, comunicólogos y filósofos consideran que la salud es un legítimo asunto de estudio en sus respectivos campos, y los currículos profesionales cada vez abordan con mayor amplitud los problemas de salud. ¿Y por qué ha sido tan difícil incorporar estos saberes en el diseño de las políticas de salud? ¿Por qué las escuelas de medicina y otras profesiones de la salud se resisten a introducir seriamente en sus programas de enseñanza el estudio de los aspectos filosóficos, antropológicos y sociológicos de la enfermedad? Pues bien, se ha retardado debido a que la tendencia actual mundial es reducir la realidad a un discurso fundamentalmente utilitario, que solo acepta lo que es lógicamente demostrable y puede ser calculado, medido y expresado en términos matemáticos. Concepciones sobre la salud y la enfermedad. Claude Bernard señalaba que la consistencia del medio interno es la primera condición de la vida y que la enfermedad es un estado caracterizado por su perturbación. Christopher Bourse define, en primer lugar, que la salud es un estado biológico objetivo alcanzado por cada especie cuando llega a un punto determinado de su evolución, y en segundo término, cualquier estado en donde no sea posible identificar una enfermedad tratable. La OMS, en el 7 de abril de 1948, definió que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Paltok, en 1950, definió la enfermedad como cualquier desviación, disminución de la capacidad para cumplir los roles y tareas para los cuales ha sido socializado. George Canwilhelm definió como lo propio de la enfermedad consiste en que es una reducción del margen de tolerancia con respecto a las infidelidades del medio. Las principales críticas normativistas se refieren a la exclusión que hacen los naturalistas de consideraciones extrabiológicas, tales como la condición de persona y su concepto cultural. La escuela normativista propugna un enfoque en el que no alude a los valores implícitos de la concepción de salud y sostiene que una persona está completamente sana si, y solo si, tiene la capacidad en circunstancias estándar para alcanzar todas sus metas vitales o esenciales en la vida. Cristina Laurel, 1980, ha sostenido que la enfermedad no es simplemente un estado biológico que deriva mecánicamente de la pobreza, que la salud y la enfermedad no son entidades separadas, sino partes indisociables de un solo fenómeno, al que denomina proceso salud-enfermedad. De lo que no cabe duda es que la pobreza tiene un impacto determinante en cómo los seres humanos viven y mueren,
de que la desigualdad social es más importante que la herencia biológica en la mayor parte de los problemas de salud. Las definiciones que no derivan propiamente de una reflexión filosófica coinciden simplemente en que la salud es una manifestación de la capacidad de adaptación del hombre a su ambiente. En octubre del 2006, la definición de la OMS fue ampliada, señalando que la salud es el estado de adaptación de un individuo al medio en donde se encuentra. Medicina y positivismo en el siglo XIX. El positivismo se había hecho presente como una decisión en el conocimiento académico. A un lado quedaban las reflexiones de origen metafísico o espiritualista, al otro, las observaciones metodológicas de hechos naturales. No se trataba solo de observación. El positivismo también exigía hacerlo en condiciones controladas. Este hecho cristalizó en el uso creciente de instrumentos, una tecnificación del proceso de investigación que culminó con la transformación del saber hacer de la ciencia en el poder hacer de la técnica. El positivismo trazó una línea divisora entre los signos objetivos de la enfermedad y las percepciones subjetivas de los pacientes. La vieja pregunta, ¿qué tiene usted?, fue reemplazada por ¿dónde le duele? Medicina y positivismo en el siglo XX. Florecieron dos antiguas aspiraciones presocráticas: el ligar el conocimiento al estudio de la naturaleza y desterrar las creencias carentes de referentes empíricos. La reducción cartesiana permite seleccionar la parte del fenómeno que se cree que determina globalmente al objeto estudiado y posteriormente se presenta como si fuera el objeto estudiado. La fragmentación y el reductivismo positivistas no solo fragmentan el todo, sino que aíslan e incomunican las partes. Un ejemplo de esto sería la atención fragmentada de la salud de grandes masas poblacionales, sobre todo en las instituciones públicas, en donde una persona recibe al paciente, otra verifica el estado de sus derechos, otra más lo diagnostica, alguien puede prescribir y otro intervenir quirúrgicamente, etc., sin que necesariamente haya conexión entre cada uno de los empleados dedicados no a la persona enferma, sino a la parte del proceso de atención que les ha sido asignada. Con el desarrollo de la industria de los implantes, informática médica, la genómica y la nanotecnología sanitaria, los espacios fragmentados se han multiplicado extraordinariamente. La salud es también un objeto político del que se echa mano en todos los niveles de gobierno. Es un espacio de intervención institucional y funciona como legitimización para la normalización de la vida. Es campo de batallas político-ideológica y uno de los negocios más rentables a escala planetaria. Las cuestiones del cuerpo, la vida, la muerte se instalaron a lo largo del siglo XIX en los campus de la filosofía, el arte, las ciencias sociales y más recientemente en los estudios culturales, críticos, neomarxianos, feministas, masculinistas, raciales, étnicos, queer, entre otros, logrando desarrollar perspectivas que vinculan los económicos, políticos y del lenguaje. Los nuevos entendimientos apuntan a la indisoluble existencia subjetiva y objetiva del ser humano, comprensible únicamente como parte de trayectorias sociales e históricas, por lo que la atención a sus problemas, como los relativos a la salud, enfermedad, curación, sufrimiento y muerte, requiere de la comprensión de la inextricable relación entre los aspectos objetivos y subjetivos que constituyen al ser como cuerpo material simbólico. Sin embargo, en el campo de la salud, el pensamiento positivista médico domina durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, de manera que las concepciones dominantes del cuerpo, vida y muerte reducen
a las personas a objetos biológicos susceptibles de ser medicalizados e intervenidos mediante técnicas cada vez más sofisticadas, costosas e inaccesibles para la mayoría de los seres humanos. Los aportes de la fenomenología y el paso a la posmodernidad. Se presentan aquí algunos de los avances en la concepción de ser, cuerpo y vida desarrollados dentro de las culturas académicas, principalmente de la Europa continental del siglo XX, que de forma mediata o inmediata tienen su origen en las propuestas fenomenológicas. La idea de ser en el mundo conlleva la necesidad de existir con los otros en un mundo cotidiano. En una etapa temprana de su producción, Jean Paul, en 1905 a 1980, propone por un lado, a la inversa de lo propuesto por Heidegger, que la existencia precede al ser, y por otro, en su obra La náusea, que el cuerpo es una materialidad de lo que no es posible deshacerse, llegando a constituirse en abyección para los mismos ser, que son lo mismo con su cuerpo. Maurice Merleau-Ponty y Jean-Luc Nancy, ambos autores, exploran la idea de que el cuerpo es la encarnación de los sentidos. Propone que la percepción no es exclusivamente un fenómeno del psique, sino que son extrañas perspectivas particulares desde la situación y la persona que percibe, por lo que aún las funciones mentales superiores están sujetas a estas perspectivas. De esta manera, el cuerpo no es un objeto en sí mismo, como se mira desde la perspectiva médica cartesiana, sino la encarnación de intención, perspectiva, poder, temporalidad y espacialidad. Al hablar, tocar o realizar alguna práctica en relación con el cuerpo humano, como sería la práctica médica, clínico-quirúrgica, estamos ante un acto de relación entre seres encarnados, quien toca y quien es tocado. Michel Foucault se refiere a las normas como principios de coerción que permiten la estandarización de la educación médica y la normatización de la higiene, procesos y productos industriales. Estas estandarizaciones logran el ideal de control de los cuerpos de sí mismos. El cuerpo es social e históricamente significado y significa los espacios en los que lleva a cabo su práctica a partir de sistemas duraderos de percepción, pensamiento, aparición y acción en los que Bourdieu llama hábitos. De esta manera, los cuerpos son generizados y clasificados. El género y la clase, en este caso, más que atributos objetivos de los cuerpos, son productos de los sistemas de clasificación que corresponden a la distribución de valores entre las clases sociales. Busca los límites entre el mundo de los significados y el mundo material, inspirados por conceptos católicos como el de la Eucaristía. Elabora, al igual que Merleau-Ponty, sobre la encarnación del ser. En tiempos posmodernos, Nancy considera al cuerpo algo incierto o algo que puede ser vaciado. En su revisión del pensamiento de Nancy Vázquez Roca, afirma que el cuerpo no es el obstáculo que separa el pensamiento de sí mismo. El cuerpo es para Jean-Luc Nancy una certidumbre hecha astillas. El cuerpo es un producto tardío, una decantación de Occidente en la que aparece los destrozos como nuestras angustias puesta al desnudo. La medicina industrializada, además de ser muy costosa y frecuentemente innecesaria, tuvo un impacto destructor en la sociedad, ya que terminó por crear sociedades enfermas que fomentaban la atención de dolencias que no requerían tratamiento y que multiplicaban la demanda de servicios. Esto causó la imposición de un orden social. Esta vigilancia que se implementó se logró tener un control de personas enfermas y así aislarlas de las personas que estaban sanas. Años después, con el crecimiento de poder parlamentario y el surgimiento de los estados nacionales del poder político, tuvo que ser ejercido de otra manera, y paulatinamente el monarca se sustituyó por un cuerpo social que se formaba por ciudadanos,
pronto, cada ciudadano se convirtió en una forma indispensable para el ejercicio del poder, y para ello debían mantener una salud física y emocional. Fue entonces cuando aparecieron formas de higiene y ejercicios para mantener al cuerpo en uso y ocupar el tiempo. Mientras esto pasaba, el capitalismo alcanzó a la población y fue cada vez más necesario adaptar el cuerpo a nuevas necesidades, así como a nuevos trabajos. Un ejemplo claro fue la situación de los labores del campo, por labores en fábricas u oficinas, dejando los deseos y el placer, tanto la libertad, olvidados para el ciudadano, ya que la biopolítica logró dominar sobre los cuerpos. Por otro lado, el poder en la sociedad ha sido modificado de distintas formas. En el siglo pasado, al haber un solo soberano que decidía todo por sus habitantes, incluso podía decidir entre si vivían o morían, ya que el soberano era el único orden jurídico absoluto de ese siglo. Cuando aparece la biopolítica, apareció por primera vez la capacidad de otorgar la vida y abstenerse de quitarla sin motivos, impulsando así la calidad de vida al momento de prolongarla con cirugías, aplicando vacunas y otorgando medicamentos. La modernidad, la conservación de la vida, es el presupuesto de todas las demás categorías políticas. La vida se sitúa en el centro de cualquier procedimiento político y en consecuencia la vida, la muerte y la carne corresponden a modelos subsidiarios. El biopoder también tiene una autoridad, la cual es el poder de matar o sacrificar a una parte de la población. Por ejemplo, en una epidemia se aislarán los afectados para reducir y controlar la epidemia. Este poder es llamado por las autoridades autoridad inmunitaria o mecanismo inmunitario. Debe remarcarse que la cara más paradójica de la biopolítica radica en el valor de sus acciones negativas ante las amenazas al orden, la protección de la vida, por la cual en ocasiones se realizan acciones que van y atentan en contra de la vida y que se realizan de acuerdo a una lógica que es ante todo social y política, y se olvida la salud y la integridad de las personas. Las acciones más evidentes de la biopolítica han sido decisiones sobre el genoma, la eutanasia y el aborto, la investigación científica y más. Aquí es donde aparece con mayor claridad las relaciones entre el orden biológico y el orden político. La política tiene como único fin el conservar y expandir la vida. En la modernidad, el cuerpo es una lucha biopolítica y un instrumento de debate. En la tercera década del siglo XX, las relaciones entre la biología y el poder se juntaron con el concepto de raza, y durante la década de 1970 esto había cambiado el concepto total de población, cambiando el punto de vista de salud y dejando fuera a personas de raza diferente a la local. Salud y el derecho. Durante los orígenes del proceso revolucionario mexicano pueden ubicarse una serie de problemáticas que dieron lugar a que en la Constitución de 1917 se resaltaran los derechos sociales, entre los cuales sobresalía el derecho a la salud, a partir de los cuales se dejaría de dar el privilegio solo a unos cuantos.
Esta necesidad humana por entender la salud e involucrarse en proyectos del mismo posibilitó un proceso de sentido para llevar a cabo la capacidad de mejorar las condiciones de salud y generar una mejor calidad de vida. Después, se propuso el impulso de una sociedad donde las instituciones políticas carezcan de autoritarismo y solo estén como medio de ayuda en métodos de diálogo para un mejor entendimiento. Tenemos la obligación de volver al racionalismo, donde se permitía practicar una medicina más completa y humana, ya que ahora, con las ciencias que nos han dotado de un gran conocimiento sobre nosotros mismos, es muy valioso para cambiar el concepto del entendimiento escaso de mente abierta a nuevas cosas como la salud, la enfermedad y la atención, y dar pasos más grandes hacia un futuro con derecho a la salud para toda la población. Sin la salud, la vida no existe, y de hecho, sin la salud, la vida humana no podría existir, y sin ella todo progreso humano sería incompleto. En la búsqueda de la salud, los seres humanos hemos llegado a profesar la razón, tecnología y progreso, y a confiar en ellos plenamente. Sin embargo, no existe razón para suponer que nada es posible, y cambiar en una ruta distinta para alcanzar una mejor comprensión de la salud. Hoy en día, es común realizar diagnósticos médicos a partir de análisis de sangre o el uso de instrumentos como el estetoscopio, el baumanómetro y los aparatos de rayos X. Avances todos ellos de la medicina europea del siglo XIX y XX. En este periodo histórico, se desarrolló una gran revolución científica que marcó una división tajante entre lo antiguo y lo verdaderamente moderno y científico en la medicina. Lo que se afirmaba respecto al funcionamiento del cuerpo humano, la enfermedad y su curación, ya no era producto del juicio de autoridad previamente consagrada, sino del trabajo cuidadoso en el laboratorio, de la reflexión profunda basada en los hechos que podían demostrarse experimentalmente, y de la observación cuidadosa y ordenada del enfermo.